Hola amigos, es un gusto en saludarles, muy bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Estamos con Mirta Ocampo, estamos viendo acerca de esta aventura que comienza con Cristo en el corazón, pero que Dios y el Señor Jesucristo nos van llevando a través de la vida a distintos lugares, a distintas situaciones, y en el caso especial de Mirta, bueno, allí en Angola, en África, con toda la problemática propia de ese país, pero también con esta iniciativa de poder llevar el Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, como toda aventura, se puede aplacar o puede ir en crecimiento. En este caso, la aventura en crecimiento. Y Mirta nos va a estar compartiendo sobre el tema. Bienvenida, Mirta. Pero antes te quiero leer el pasaje allí en Romanos capítulo 10, versículo 14. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo, quien emprendió varias aventuras evangelísticas. Y él escribió estas palabras en el libro de Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hablando de Dios. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso el título de este micro aventura en crecimiento. Así que Mirta, el tiempo es tuyo, muy bienvenida. Bien. Hola Nicolás, muchas gracias. Es un gusto y una alegría seguir compartiendo este día con ustedes y bueno, compartiéndole un poco más de mi amada Angola, ¿no? Les voy a compartir un poco. Angola es un país con salida transatlántica. Si nosotros nos ubicamos geográficamente, Angola está a la altura de Brasil, ¿sí? Por debajo de la línea ecuatorial, así que es un país con un clima hermoso, no es ni frío ni cálido, no hay una gran distinción de decir invierno, verano o primavera, ¿sí? Podemos decir que hay un tiempo de seca y un tiempo de lluvia. En esta altura, acá estamos en primavera y allá diríamos un tiempo de primavera, pero no decimos primavera, decimos tiempo de lluvia porque en octubre iniciaron las lluvias, ¿sí? Y en esta altura es donde las enfermedades de malaria, voy a explicar un poquito de la malaria, es una enfermedad parecida al dengue, lo único que varía es en el parásito que produce este mosquito. Y allá es más fuerte porque el tratamiento para esta enfermedad es un poco elevado y la gente no tiene acceso a los medicamentos gratuitamente como nosotros acá en Argentina lo tenemos. Ellos cada tratamiento de cada enfermedad lo tienen que comprar. Entonces también hay un alto índice de mortalidad por esta enfermedad, ¿sí? Y bueno, en este tema vamos a tratar aventuras en crecimiento. Yo les contaba que estaba en una ciudad que se llama Luena, en una provincia que se llama Mochico. Dios nos permite movilizarnos para otros lugares y bueno, en mayo y en agosto es lo que hacemos, es trasladarnos más al oeste de Angola, más cerca del límite del Congo y de Zambia, a otro municipio que se llama el Alto Zambeze, más específicamente en Kabungo y Kasong, ¿sí? Muchos me preguntan, ¿por qué mayo y agosto? ¿Por qué? Porque en Angola, en mayo y agosto, son el tiempo de vacaciones. Acá en Argentina solo gozamos una sola vez, julio, pero ellos tienen un tiempo en mayo y en agosto. Aprovechamos el tiempo de vacaciones para ello y nos movemos con otra misionera, Mariana Urbina, que ella es de Bahía Blanca. Las dos hacemos equipo y vamos a visitar estos lugares. Empezamos en Kabungo, donde ahí hay una hermana angolana, Irene Cardoso. Ella hace campamentos para niños y preadolescentes, ¿sí? Entonces nos invita a colaborarle a ella y a los maestros de ahí. Estamos ahí cerca de una semana y es hermoso ver cómo Dios está trabajando y cómo la gente quiere y busca de Dios, ¿sí? Entonces me encanta ese versículo, cómo oirán si nadie les predica y cómo creerán si nadie les habla. Entonces por eso es
el deseo de ellos de conocer de Dios, de buscar de Dios, es un inmenso deseo que ellos tienen en su corazón de conocer de Dios, ¿sí? Otra comunidad en la cual, que está a 60 kilómetros, Cazombo, ahí visitamos un hogar de niños, también otra hermana que se llama Sara Cardoso, tiene un hogar de niños que se llama Manos por Cazombo, ¿sí? Ella empezó en su corazón viendo a un niño en la calle que se moría, y ella dice, ¿qué puedo hacer por mi Angola? ¿Cómo puede ser que yo vea niños morir en la calle y yo no haga nada? Entonces ella volvió a su tierra natal y en la casa propia de su padre abrió este hogar, empezando con un niño. Y la característica de estos niños es que ellos son rechazados por la familia. La familia tal vez no los quiere, no los ama. ¿Por qué? Porque son acusados de brujería, son acusados de hechicería y son corridos de la casa o abandonados en la calle. Y ella, con tanto amor y cariño, los recoge. Entonces Mariana y yo ahí pasamos 2 semanas, estas últimas vacaciones, con ellos, compartiendo, ¿sí?, historias bíblicas, un poco a la mañana con unos niños, a la tarde con adolescentes y a la noche con noches especiales. Es largo el viaje, pero cuando nosotros llegamos nos olvidamos del cansancio, nos olvidamos de las distancias, y compartir con ellos es una alegría. Y también es un momento de tristeza cuando volvemos, pero sabemos que el reencuentro va a ser muy pronto. Así que bueno, ahí pido que estén orando por ellos, ¿sí?, para que nosotros realmente, ahora me regreso en enero para allá, para Angola, podamos seguir trabajando para el año 2020, en mayo y agosto, con estos chicos. Bueno, muy bien. Hermoso el texto de Romanos que leímos al principio, Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo importante y lo interesante es que allí en Angola, en estos lugares que están mencionando, hay quien les predique. Y estaba pensando en algo que es llamativo, ¿no? La mayoría de los misioneros, de los médicos, de los enfermeros que están allá son argentinos, casi todos. Casi la mayoría. También hay misioneros de Canadá, de Inglaterra, hay una misionera de Holanda, y estamos distribuidos por diferentes partes de Angola, ¿sí? En la parte este, cerca de la costa, hay una misionera de Finlandia con su marido, también otra misión finlandesa. En esa localidad estamos nosotros, pero Dios está llamando más obreros, ¿sí? Vemos en su palabra, la mies es mucho y los obreros seguimos siendo pocos. Así es. Son palabras, por supuesto, del Señor Jesucristo. La mies es mucha y los obreros pocos. Pero allí en Angola y en el tremendo país de África, no tienen la posibilidad que tiene nuestra querida República Argentina, que casi en todos los lugares hay una iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Pero tal vez allí en Angola, en África, hay un deseo por la palabra de Dios. Y aquí en Argentina, en tantos lugares que se predica la palabra, no hay ese deseo, ese anhelo del corazón de conocer a Dios. Pero te pregunto, ¿conoces a Dios? Si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, recíbele por la fe como tu Salvador personal. Y Él te va a perdonar tus pecados, va a borrar tus pecados y te va a hacer una nueva persona, una nueva criatura. Si necesitas ayuda espiritual, puedes solicitarla a los contactos electrónicos que están saliendo en pantalla, a los números telefónicos, y gustosamente te vamos a atender. Que Dios te bendiga ricamente.